Hola chicos, bienvenidos a la lección número 11 de la clase de menores titulada Un siervo inesperado. Jesús lava los pies de los discípulos. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28 y Juan capítulo 13, versículo 1 al 17. Nuestro versículo de memoria: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Nuestra enseñanza principal: aprendemos a servir siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo te sentirías si ofrecieras tu ayuda a alguien en necesidad y esa persona se comportara con rudeza? ¿La ayudarías de todas formas? ¿Cómo piensas que el ejemplo de Jesús podría llevarte a realizar acciones inesperadas? Aquella noche Jerusalén estaba repleta de gente. Judíos de todas partes del mundo se habían congregado para celebrar la Pascua. Todo judío deseaba estar en Jerusalén para aquella fiesta. En esa ocasión recordaban el gran día en que los israelitas habían sido librados de la esclavitud de Egipto. Jesús y sus 12 discípulos entraron al aposento alto. Los discípulos abrigaban grandes expectativas. Jesús había estado hablando de establecer su reino. Los discípulos creían que eso significaba que estaba dispuesto a levantarse en contra de los opresivos gobernantes romanos para establecer su propio reino. Durante la Pascua, él tendría la mejor oportunidad para que una gran multitud presenciara su coronación. El tema que discutían los 12 apóstoles era: ¿a quién nombrará Jesús como ministro en su gabinete? Esa pregunta había estimulado a Juan y a Santiago a que le pidieran a su madre que le hablara a Jesús a favor de ellos. Los demás habían escuchado mientras ella le rogaba a Jesús: concédeme a uno de mis hijos que en tu reino se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los otros discípulos estaban enojados con Santiago y Juan. Ellos les habían pedido una explicación. Para cuando llegaron al aposento alto ya no se hablaban. Todos se esforzaron por sentarse lo más cerca posible de Jesús, como los hermanos que se pelean por sentarse en las rodillas de su padre. Cuando Judas se sentó a la izquierda de Jesús, Juan se apresuró a colocarse a la derecha de él. Judas estaba decidido a impedir que Santiago y Juan ocuparan los puestos más elevados. Él pensó que nadie lo merecía más que él, ya que él era el más educado del grupo. Mientras tanto, la atención de Jesús se centraba en los acontecimientos que se desarrollarían al día siguiente. Él iba a sufrir una muerte cruel. La cena que iba a ingerir sería la última cena. Jesús deseaba ver un espíritu de unidad y de amor entre ellos. Asimismo, deseaba que estuvieran más preocupados por las necesidades de sus compañeros. La costumbre era que durante una fiesta un sirviente lavara los pies de los invitados. En aquella habitación había un lebrillo y una jarra de agua, pero no había ningún siervo. Jesús luego se levantó de la mesa y se quitó su abrigo. Se ajustó una toalla en la cintura y puso agua en una fuente. Los discípulos comenzaron a rascarse en las cabezas, preguntándose: ¿qué iría a hacer Jesús? Jesús se arrodilló al lado de Judas, indicando que él necesitaba ser lavado, y luego le pidió que colocara sus pies en la fuente. Judas sintió el calor de las manos de Jesús mientras éste lavaba sus sucios pies. Jesús continuó alrededor de la mesa yendo de un discípulo a otro. Cuando fue el turno de Pedro, Jesús le pidió que colocara sus pies en el agua. Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. No, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo los pies, no serás uno de mis seguidores. Pedro colocó ambos pies en la fuente. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Pero Judas despreciaba la humildad de Jesús. Judas pensó que Jesús no parecía estar preparado para actuar como el esperado Mesías. Consideraba que tampoco parecía estar en condiciones de ser coronado rey. En un momento conveniente, Judas salió de aquella habitación para ir al encuentro del sumo sacerdote. Él estaba decidido a actuar con rapidez. Esa misma noche entregaría a Jesús a los sacerdotes. La doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 16, la Cena del Señor. El maestro estableció el rito de humildad como símbolo de una renovación y limpieza, para expresar la voluntad de servirnos mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en el amor. La cita de Elena G. de White la encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 71, página 619. En su vida y en sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del misterio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a otros. La próxima semana veremos la lección titulada El amigo más importante. Jesús ora en el huerto del Getsemaní. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.